Muy buenos días a todos los asistentes a este homenaje a José Consuegra Higgins. El señor director de la institución en este momento no se pudo hacer presente, doctor Eduardo Durán, ni el señor vicedirector, doctor César Navarrete, por algunos problemas de salud. Me han encomendado entonces el honor de presidir esta sesión, que lo hago con mucho gusto y alegría y con respeto de la persona de la cual se va a hablar hoy en día. Nuestros ilustres conferencistas van a relatar su vida, sus cargos, distinciones, estudios, su lucha, su obra y sus realizaciones. Por lo tanto, yo simplemente quiero decir que algunos seres humanos trascienden, no todos, y a través de la historia, el ser humano busca algo complejo que es la inmortalidad. En una de las primeras obras literarias del mundo, el poema de Gilgamesh, Gilgamesh era un rey que era supremamente déspota. Ante la muerte de uno de sus compañeros, salió a buscar la inmortalidad. No la consiguió, pero sí hizo algo que lo llevó al buen recuerdo. Se transformó en un rey noble al servicio de su pueblo y fue bien recordado. La gente busca que se le recuerde. Heróstrato, ni más ni menos, siglo III antes de Cristo, lo único que se le ocurrió fue pegarle candela al templo de Artemisa. Cuando le preguntaron por qué había hecho semejante barbaridad, acabar con una de las 7 maravillas del mundo, dijo, es que yo quiero pasar a la posteridad. Eso está en la mente de los seres humanos y en la expectativa sociales, históricas de todos los grupos humanos. También después, ustedes recuerdan la obra de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Un joven que se sentía muy hermoso y atractivo, quiso permanecer inmortal y joven eternamente. Alguien le tomó un retrato y ese retrato, curiosamente, sí envejecía. Hasta que él mismo, desesperado con la barbaridad que había hecho, asesinó, digámoslo, el retrato y de paso murió él. Pues bien, mucha gente sí pasa a la posteridad de una u otra forma. Por ejemplo, los 827 premios Nobel de todas las áreas que existen. Otro ejemplo, los astrónomos tienen identificados 1517 cráteres en la Luna y a cada uno de ellos los han bautizado con el nombre de personas que resaltan dentro de la cultura. Normalmente también trascienden los presidentes de las naciones y algunos líderes. Pues bien, hoy estamos también ante el caso de José Consuegra Higgins, que como nos van a informar los brillantes conferencistas y disertadores del día de hoy, fue una persona que legó para la posteridad una universidad. Casi nadie deja en su legado una universidad. Esta universidad del norte de Simón Bolívar completa 52 años, tiene más de 20.000 estudiantes, más de 130 programas. Es una de las de más alta acreditación en el país. Así que hay gente que a través de sus obras logra estas aspiraciones, muchas veces sin que se lo propongan, no es que tuviesen el deseo de ser reconocidos, sino por el contrario, una vocación de servicio increíble. También se logra esta inmortalidad a través de preceptos religiosos que nos permiten ir más allá de la mortalidad biológica y entrar en la inmortalidad espiritual. Así que termino diciendo que tenemos varias obras del maestro José Consuegra Higgins aquí en la biblioteca, y que realmente es un honor para todos nosotros poder rendir este homenaje tan merecido. Muchas gracias.
Señor don Álvaro Rodríguez Gama, presidente ad hoc de la Academia Colombiana de la Lengua para esta sesión, señores miembros de la mesa directiva de la Academia, invitados a este acto, y señoras y señores en general. De los homenajes se ha dicho que lo importante no es recibirlos, sino merecerlos. Pero si hay alguna persona que merece un homenaje de reconocimiento y gratitud, es precisamente José Consuegra Higgins. Y ese reconocimiento se hace en este año, 2024, año del centenario de su natalicio. Como ya lo había dicho doña Cristina Maya, él fue miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, como lo fue también miembro prácticamente fundador de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. José Consuegra Higgins nació el 28 de marzo de 1924 en Isabel López, corregimiento de Sabana Larga, con el que tenía particular relación por enlaces familiares y negocios relacionados con el sector agropecuario. José Consuegra cursó la educación primaria en su pueblo natal y allí los maestros eran por lo general oriundos de la cabecera municipal. Es decir, tuvo muy buena formación desde sus primeras letras porque la educación que se ofrecía en Sabana Larga tenía fama en toda la región Caribe. Posteriormente, a la edad de 10 años, ingresó al Colegio San José en la ciudad de Barranquilla, institución educativa regentada por jesuitas, y allí fueron condiscípulos de él Gabriel García Márquez y Juan B. Fernández Renowisky, que fue director del periódico El Heraldo y también constituyente de 1991. José Consuegra fue un provinciano genuino que amaba entrañablemente a su sitio natal, pero al mismo tiempo era un hombre universal, porque no hay nada más universal que lo provinciano. El contacto con la naturaleza desde la primera infancia hace al ser humano inquisitivo y lo lleva a preguntarse el porqué de los fenómenos naturales que observa cotidianamente. La mente se abre y la imaginación vuela para encontrar una respuesta a cada pregunta que surge al contemplar la realidad circundante, y a partir del hecho concreto que impacta su retina, el lugareño llega a conclusiones generales. Ese ambiente campestre es el hábitat del razonamiento inductivo, donde el ser humano se vuelve universal en su pensamiento. Rousseau, en el Emilio, recomienda precisamente que los niños que nacen en las ciudades sean llevados al campo en paseos campestres, porque dice Rousseau que ahí es donde el ser humano se vuelve verdaderamente intuitivo. Ahí tiene que preguntarse, tiene que interrogarse cuando ve la naturaleza, y eso lo lleva a ser realmente un ser pensante. Esa cualidad propia del hombre de la provincia explica por qué José Consuegra, habiendo nacido en un corregimiento del Caribe colombiano, se atrevía a escribir en la revista de Desarrollo Indoamericano que él fundó editoriales en los que proponía una constitución para el mundo, porque a una mente universal le cabe el mundo en la cabeza, como le cupo al ilustre cataquero que convirtió a su pueblo en un símbolo universal. Macondo no es solo un villorrio de la zona bananera, sino millones de pueblos que han hecho y siguen haciendo su transición de un estado de atraso a pisos más altos de desarrollo, o por lo menos aspirando a hacer esa transición, a pesar de que para algunos no haya una segunda oportunidad sobre la tierra. Desde temprana edad, José Consuegra tuvo inquietudes intelectuales. En el Colegio San José fundó y dirigió el periódico titulado
tribuna estudiantil, donde se inició desde temprana edad en las lides del periodismo. De la mano del padre Ignacio Saldívar de la Compañía de Jesús, empezó a tomarle afecto a la literatura y escribió una novela que no alcanzó a llegar a los linotipos porque a él le pareció cursi después de haberla escrito. Un poco más tarde fundó el periódico Frente Nacional e Izquierda y el programa radial Luz y Ciencia. A los 20 años, subyugado por la oratoria de Jorge Eliezer Gaitán, se convirtió en uno de los más fervientes seguidores, o de sus más fervientes seguidores. Asistía a las multitudinarias manifestaciones que le organizaban al gran líder político en la capital del Atlántico, pero la ocasión para saludarlo personalmente se presentó cuando asistió a una comida que le ofrecieron en Barranquilla al caudillo liberal y el joven José Consuegra fue el oferente. En ese acto Gaitán pronunció una conferencia en la que citó pasajes de las obras de Marx, Engels y Lenin. El joven caribeño de mente inquisitiva, al escuchar a Gaitán referirse a las obras de filósofos ilustres sobre los cuales él no tenía conocimiento, tuvo una especial motivación que lo llevó, cuando apenas iniciaba sus estudios universitarios en Bogotá, a comprar las obras completas de Marx y la historia crítica de la teoría de la plusvalía con la mesada de 45 pesos que le mandaba su padre. Por supuesto, quedó en insolvencia para cancelar la mensualidad de su pensión y tuvo que abandonar ese hospedaje y buscar otro sitio donde residir. José Consuegra había llegado a la capital de la República con la intención de estudiar Derecho. Como era usual en esa época, fue a la oficina de Jorge Eliezer Gaitán a solicitarle una carta de recomendación. Gaitán le preguntó, ¿y qué carrera va a estudiar? José le responde, abogacía. El caudillo le dice que abogados hay muchos, pero lo que Colombia necesita son personas preparadas en la ciencia económica, y diciéndole eso, sacó una tarjeta del cajón de su escritorio y escribió en ella una corta nota y le dijo, llévele esta tarjeta al doctor Gerardo Molina, él es rector de la Universidad Nacional. El joven costeño, que tenía un gran respeto a su ídolo político, aceptó el consejo y se dirigió a la oficina del rector y le entregó la tarjeta. El doctor Molina, a su vez, le dio una nota que debía entregar a don Antonio García Noza, que era el director del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, adscrito entonces a la Facultad de Derecho, pues no había en el país una facultad de economía. El recomendado confiesa que él muy poco había oído hablar de economía, porque sus inquietudes eran literarias por la formación que se les daba entonces a los bachilleres. Antonio García, uno de los más distinguidos economistas que ha tenido el país, empezó a tomarle mucho aprecio al estudiante José Consuegra, pero no porque viniera altamente recomendado, sino por su desempeño académico. García fue no solo su profesor y director de tesis, sino un mentor con el que mantendría una amistad perdurable. José Consuegra se graduó de Economía en 1951, pero fue también historiador, ensayista, escritor, político y consagrado educador. Por eso hoy lo conocemos como el maestro. Fue un hombre de ideas fuerza, que no se limitó a expresarlas, sino que se impuso la meta de convertirlas en realizaciones y lo logró exitosamente. En 1966 fundó la revista Desarrollo Indoamericano, precisamente para darle difusión a su pensamiento en relación con lo que debía ser un modelo de desarrollo propio para las naciones indoamericanas. Por la calidad de sus autores y la calidad científica del material que publicaba, la revista Desarrollo Indoamericano, las bibliotecas de las universidades y los centros de investigación más importantes de América Latina, Estados Unidos, Unión Soviética y Europa coleccionaban esa publicación y en sus comunicaciones hacían saber que era motivo permanente de consulta. Llegó a imprimir en esa época
hasta 12.000 ejemplares. Imagínense pues, repartidos, como recordaba don Antonio Cacua Prada hace un momento, en todo el mundo. En su momento, Desarrollo Indoamericano fue la publicación colombiana con más suscripciones en el exterior. El maestro era consciente de que lo que le habían enseñado a él y se seguía enseñando en las aulas universitarias era una teoría extraña a las realidades de nuestros países y además era sesgada y tendenciosa. Según su criterio, la teoría que se estaba aplicando era una teoría ideologizada que privilegiaba ciertas prescripciones normativas. Es decir, un cuerpo de doctrina que planteaba una receta estándar para todos los países sin tomar en cuenta la situación particular de cada uno. Denunciaba que la teoría económica que se estaba enseñando se limitaba a repetir los conceptos y modelos elaborados para países industrializados. En sus escritos, el maestro se pronunciaba contra ese trasplante indiscriminado de teorías que no interpretaban las realidades de nuestros países, pues no abordan la desigualdad ni los problemas sociales. Insistía en que no se debía recibir acríticamente las teorías foráneas y señalaba la inconveniencia de aplicarlas a nuestra realidad, siendo esta diferente a los contextos en los cuales dicha teoría había sido elaborada. Al respecto, decía el maestro, no estudiamos nuestra realidad para deducir conclusiones, sino que nos limitamos a leer los textos extranjeros de acuerdo con la alineación que nos corresponde. Si estamos dentro de las líneas del capitalismo, toda nuestra formación es a través de los autores norteamericanos o europeos. Y si estamos en la línea del socialismo, las cosas son todavía peor. José Consuegra nos exhortaba a liberarnos de esa coyunda de doctrinas extranjerizantes, vinieran de donde vinieran, de derecha o de izquierda. Insistía en la construcción de una teoría económica vernácula y advertía que, mientras nosotros no entremos por cuenta propia a indagar nuestros problemas y a formular nuestros planteamientos teóricos para dar respuesta a todas las diferencias, a todos los problemas del subdesarrollo y la dependencia, no podremos salir adelante. En su empeño de rechazar teorías extrañas a nuestra realidad económica y social, no daba su brazo a torcer y no cejaba en esa lucha que libraba con su pluma en los editoriales de Desarrollo Indoamericano y en decenas de libros y centenares de escritos de su autoría, recolectados casi todos en las obras completas editadas por Editorial Mejoras de Barranquilla. Decía el maestro con toda razón que lo que ha sido y es bueno para la economía de un país o de una región necesariamente no tiene que dar los mismos resultados en otras. Como acontece en el comercio internacional, donde las ventajas generalmente juegan a favor del país industrializado que dispone de una tecnología más avanzada. Consideraba poco digna la actitud de algunos profesores alineados ideológicamente y decía que ese comportamiento le traía a la memoria la ironía genial del novelista Balzac, que alguna vez, refiriéndose a la literatura, sentenció, comillas, no inventes, te tomarán por loco o criminal. Copia, sé dócil y vivirás feliz como un idiota. José Consuegra se anticipó varias décadas a los conceptos que después expresarían prestigiosos economistas que criticaban duramente esa receta, señalando de esa receta sánalo todo, que fue bautizada con el nombre de Consenso de Washington, ¿sí? Que por cierto no fue ningún consenso, ¿no? Pues sus recomendaciones suscitaron críticas muy válidas de numerosos y respetados economistas en muchos países del mundo. Además, los organismos multilaterales que exigían a las naciones en desarrollo el cumplimiento de su receta estándar como condición para aprobar sus préstamos no eran autónomos, sino que obedecían a intereses de mayor envergadura. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, que había sido vicepresidente del Banco Mundial y alto directivo del Fondo Monetario Internacional, conocía muy bien quiénes influían sobre esas instituciones que lucen poderosas en apariencia,
pero en el fondo no son más que marionetas de poderes económicos más altos. En su libro, El malestar de la globalización, Stiglitz afirma: en la raíz de los problemas del FMI y de otras instituciones internacionales está el problema de quién las manda, quién decide lo que ellas hacen, y esas instituciones están dominadas por los intereses comerciales y financieros de las naciones industrializadas, y las políticas de esas instituciones reflejan naturalmente eso. Y agrega: los ministros de Hacienda y los gobernadores de bancos centrales están unidos a la comunidad financiera, vienen de empresas financieras y a ellas regresan después de un periodo de servicio en el gobierno. A guisa de ejemplo, Robert Rubin, el secretario del Tesoro durante la mayor parte del periodo descrito en este libro, en el de Stiglitz, provenía de Goldman Sachs, el más grande banco de inversión, y regresó al grupo Citicorp, que controlaba el más grande banco comercial, el Citibank. El número 1 del FMI durante este periodo, Stanley Fischer, pasó derecho del FMI al Citigroup. El maestro Consuegra tenía claro, bueno, voy a pasar aquí a otro capítulo de su vida que tiene que ver con la educación, aun cuando el doctor Emilio, ¿no? Que va a hablar después de mí, lo va a hacer con mucha más profundidad. El maestro Consuegra tenía claro que la educación es un factor esencial para mejorar todos los componentes de la calidad de vida, pues contribuye a mejorar el nivel de ingresos, modela comportamientos y es una herramienta eficaz para disminuir las desigualdades económicas y sociales en cualquier comunidad. De ahí que se trazara el objetivo de fundar una universidad de alta calidad académica donde se pudieran educar jóvenes de las clases populares y así democratizar el conocimiento, que no debe ser un privilegio de las clases pudientes. Hizo suyo el consejo que daba San Isidoro de Sevilla en el siglo VI de la era cristiana: ensancha tu sabiduría compartiéndola con los demás. En las aulas de la Universidad Simón Bolívar, fundada con el nombre del libertador de 6 repúblicas para rendirle homenaje a la persona a quien más admiraba, se han formado más de 70.000 profesionales en diversas ramas del saber y unos 20.000 reciben actualmente una formación universitaria que los hará mejores ciudadanos y más productivos para la sociedad a la que pertenecen. La institución de educación superior cuenta con 21 programas de pregrado, 23 especializaciones, 16 maestrías y 6 doctorados, para un total de 65 programas académicos. Es que uno aquí se desactualiza. Cuando escribí esto eran 65, hoy ya son casi 100 programas académicos. En ese empeño contó con el apoyo de su amantísima esposa, doña Ana Bolívar, que aún sigue viva a sus 87 años, tutelando el diario discurrir de la universidad. Cuánta emoción sentiría don José si se levantara de su tumba y leyera una de las tantas noticias que se publican en periódicos de Colombia sobre los avances y logros de la institución de educación superior con la que él algún día soñó. Por ejemplo, la noticia publicada en el periódico El Tiempo en su edición de 15 de marzo de 2024, en la que se informa que, comillas, con drones de inmersión submarina y sistemas de robótica e inteligencia artificial, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla ofrece su capacidad científica al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, adscrito a la Dirección General Marítima DIMAR, en la exploración y rescate del galeón San José, localizado a 600 metros de profundidad en la masa oceánica. José Consuegra fue también el iniciador de los estudios de planeación en Colombia, cuando no se conocía la utilidad ni la importancia de esa herramienta, que entonces se veía como un método de administración intervencionista propio de países socialistas. Su primer libro, Doctrina de la Planeación Colombiana, fue escrito durante su estadía en la ciudad de Popayán, a donde había llegado en 1957 como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca.
Algunas de las tesis y conceptos expuestos en ese libro, que todavía no se había publicado, eran citados por profesores de otras universidades y Consuegra empezó a ser conocido como economista. Esta primera obra le abrió las puertas de Planeación Nacional, cuyo director Jorge Franco Holguín lo nombró en 1958 director de Planeación Regional durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Y desde ese importante cargo montó y organizó oficinas de planeación departamental en Pereira, Manizales, Medellín y en otras regiones. Este esfuerzo de ser el primero en escribir sobre planeación en Colombia y ser también el primero en abrir oficinas de planeación en las diferentes regiones del país es lo que hace que hoy en día no sea exagerado calificarlo como el pionero de la planeación en Colombia. En 1960 fue cuando salió a la luz el libro Doctrina de la Planeación Colombiana, el primer libro que se publicaba en Colombia sobre ese tema, y en ese sentido fue pionero de los estudios sobre planificación en una época en que los países en desarrollo estaban en pañales, ¿no? La planeación. En nuestro país, la institución encargada de dirigir la planeación se creó en 1958, pero el primer plan de desarrollo se formuló apenas en 1961. En la obra mencionada, Consuegra plantea los principios básicos de la organización de la planeación, cuestiona la tesis que identifica el desarrollo como simple crecimiento de la economía y considera que la planeación no debe ser un fin, sino un medio puesto al servicio del ser humano y por ende de la comunidad como una agrupación de seres humanos. Después de su paso por planeación, el maestro regresó a la academia, esta vez a la Universidad de Cartagena, donde dirigió el Departamento de Investigaciones Económicas y fue decano de la Facultad de Economía, hasta cuando el presidente Guillermo León Valencia lo incluyó en la terna enviada para elegir un miembro del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, lejano antecesor del COMPES. El contacto con el presidente fue su hijo Ignacio Valencia, que había sido alumno del maestro Consuegra en Popayán. En 1971 fue nombrado rector de la Universidad del Atlántico. Por sus ideas políticas tuvo discrepancias con el gobernador de la época y por eso debió retirarse de ese cargo en 1972. Pero ese mismo año, el 15 de noviembre, fundó la Universidad Simón Bolívar, una de las instituciones de educación superior más importantes del Caribe colombiano, que cuenta con programas académicos de alta calidad, acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación, con proyectos de investigación científica muy destacados. José Consuegra Higgins pudo materializar el sueño de construir una casa de estudios superiores del pueblo como una respuesta a la crisis de la universidad pública de la época y como un proyecto de formación e investigación incluyente que contemplara el estudio de, comillas, las causas del subdesarrollo, la dependencia cultural y económica y se apartara de manera activa y propositiva, ¿no?, al cambio y al progreso social, y aportara de manera activa y propositiva al cambio y al progreso social. Por eso uno de los principios institucionales es la valoración de la cultura y el pensamiento propio que el maestro venía exponiendo en páginas de la revista Desarrollo Indoamericano, cuyo objetivo era contribuir a la formulación de una teoría para el desarrollo económico y social de América Latina. Esas ideas se plasmaron en la publicación de la colección Antología del Pensamiento Económico y Social de América Latina, en la que participaron distinguidos científicos sociales como Raúl Prebisch, Domingo Maza Zavala, Antonio García Noza y Celso Furtado, entre otros. La universidad cuenta con un laboratorio de ciencia, tecnología e innovación conocido como Macondo Lab, cuyo propósito es promover la innovación, el desarrollo científico y tecnológico, especialmente en el Caribe colombiano. Macondo Lab obtuvo el reconocimiento en la categoría Top Challenger
América Latina como programa de incubación de negocios vinculado a las universidades por parte de la firma de investigación y asesoría UBI Global. Además, en el año 2020, Macondo Lab recibió el reconocimiento de Global World Ranking of Business Incubator and Accelerator 2019-2020. En 2019, como evidencia del compromiso con el desarrollo social declarado en los principios fundacionales consagrados en el Estatuto Corporativo, la universidad recibió la certificación internacional en responsabilidad social por parte de la World Confederation of Business de Estados Unidos y se adhirió a iniciativas para el fomento del desarrollo sostenible como el Pacto Global de las Naciones Unidas. La Universidad Simón Bolívar también es reconocida como la mejor universidad colombiana en igualdad de género y segunda en educación de calidad y reducción de desigualdades, ubicándola en el puesto 101 en el contexto mundial de acuerdo con el University Impact Ranking 2019, publicado por The Times Higher Education. Durante los últimos 3 decenios del siglo XX, el maestro intensificó su producción de obras y escritos sobre los temas económicos que había iniciado en la década de los años 60, pero la enriqueció con temas del ámbito social, cultural y literario de estilo costumbrista. Sus dotes de buen crítico lo prestigiaron como excelente escritor de prólogos, algunos de los cuales están compilados en el libro Prólogos, Diálogos y Críticas. Esa fama explica por qué ilustres científicos sociales como Oreste Popescu y Celso Furtado lo invitaron a que escribiera el prólogo de algunos de sus libros. Entre las obras de economía, además de la inicial Doctrina de la Planeación Colombiana, merecen mencionarse Apuntes de Economía Política, Estructura Económica de Barranquilla, Teoría de la Inflación, el Interés y los Salarios, y Lenin y la América Latina. En esta última es donde nos deja ver la influencia, donde más deja ver la influencia que sobre él ejercieron las ideas marxistas. Pero sin ser un fanático enceguecido por esas ideas, pues fue crítico severo de las mismas, como se puede apreciar en los reparos que le hizo a la teoría de la inflación de Marx, a la que calificó como una mera reformulación de la teoría cuantitativa y esbozó su propia teoría titulada Inflación de Oferta-Precio. Unos años más tarde salieron a la luz las ideas económicas de Simón Bolívar, Historia de Pensamiento Económico Colombiano, Historia del Pensamiento Venezolano, Origen Latinoamericano de la Inflación, El Compromiso de una Teoría Económica Propia. Su vena literaria está presente en su libro Del Recuerdo a la Semblanza, donde describe los valores y costumbres del pueblo donde nació y discurrió su infancia, y también mostró su habilidad literaria en Las Sorpresas del Tiempo. Sus artículos como columnista en varios periódicos del país están compilados en el libro Desde mi columna o Desde mi trinchera. Jorge Canemi Robles, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, compiló una serie de ensayos, comentarios y discursos bajo el nombre de Siempre en la Trinchera. Fue pues José Consuegra Higgins un hombre de pensamiento y acción que no quiso discurrir por este fugaz paseo terrenal sin dejar huellas para la posteridad. Él las dejó y muy marcadas. La Academia Colombiana de la Lengua, de la cual fue miembro correspondiente, lo valora en su dimensión humana, intelectual y cultural, porque a través de todos sus escritos enalteció la lengua castellana, de la que fue un excelso cultor. Por eso hoy lo recordamos con admiración y respeto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, señor presidente de la sala directiva, miembros de la academia, amigos y amigas. Siento numerosos los motivos para estar complacido en un día como hoy, donde nos alberga pues un escenario tan lindo como este, siendo testigo de esta gran cantidad de eruditos que forman parte de la historia universal. Uno en particular conmueve mis sentimientos y mis emociones, y es el hecho de estar rodeado hoy de no tantos, pero de muy buenos amigos de mi padre, pues
que como ha sido el doctor Otto Morales Benítez, del cual tengo ahora el honor de estar a su lado, el doctor Carlos Rodado Noriega y de muchos de ustedes, me es un poco dificultoso después de escuchar las palabras del doctor Rodado, un discurso tan completo, tan erudito, que llegó quizás a la profundidad, como lo comentó ahora el doctor Benítez, de la vida de mi padre. Sin embargo, por razones del tiempo, quiero dirigirme a ustedes desde el punto de vista de la gratitud de un hijo ante su padre, de reconocer que pues mi padre, además de lo que hoy dijo el doctor Rodado, de estar atado a esa convicción que algún día nos convenció sobre el hecho de lo que decía León Tolstoy, que hay que mirar la aldea para poder ser universal. Fui yo uno de los testigos de saber que él se fue en vida reconociendo que siempre su labor era poder hacer de Isabel López, su terruño, un lugar donde la educación pudiera ser un ejemplo de oportunidades para los niños de ese pueblo. Hoy, esos niños de Isabel López, pues uno de los pueblos que mantiene el mayor número de profesionales que han sido educados en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, a razón del tiempo, quiero referirme al hecho de que mi padre, si yo puedo mirarlo desde el punto de vista de un gran hombre para el país, lo puedo calificar como un ser humano que estuvo atado a sus convicciones, pero también el hecho de que pertenece a una generación de niños y muchachos desvalidos que nacieron en el campo, en un país donde hace ya casi 100 años no se presentaban oportunidades para la educación. Y doblegar el hecho de haber nacido en una casa de palma y bareque y convencer a sus padres a que pudieran ir a educarse al lado de García Márquez y de Juan B. Fernández Regonowisky y de muchachos que ya en Barranquilla tenían otras condiciones, es quizás el mérito más profundo que tuvo mi padre. Allí también pertenece a esa pleyade de intelectuales el doctor Carlos Rodado Noriega, que les tocaba venir a esta fría capital a través del río Magdalena y demorar hasta 6 meses para llegar hasta acá a descubrir una ciudad fría, unos muchachos que muchas veces pues los padres no tenían las condiciones para mandarle la mesada para que vivieran aquí en una condición digna. Por eso yo creo que así como se lo he comentado a mis hermanos, cuando nosotros nacimos en varias ciudades del país, porque como lo dijo el doctor Carlos Rodado, mi padre, después de haber terminado la carrera de economía, fue comisionado a fundar facultades de economía por todo el país, Cartagena, Popayán, Medellín, Barranquilla, y oficinas de planeación, de la cual yo fui después director de planeación con la honra y el beneficio que me produjo el doctor Rodado de nombrarme en su administración, en la oficina que había logrado mi padre, que había fundado mi padre, perdón. Después de ese periplo por todas partes, llegar a Barranquilla y fundar una universidad es parte también ya no solo del legado de nuestro padre, sino el legado de una familia que está rompiendo esos paradigmas que anteceden a unas condiciones adversas para la educación de nuestros hijos. Pero realmente, pues yo quiero referirme a él desde el punto de vista que fue un hombre que remó muchas veces en contra de la corriente, que no solo fue amigo de sus amigos, sino amigo de los amigos de sus amigos, y que por ende también pues constituyó en el país
un humanista que entendió la posibilidad de mantenerse siempre atado a una cantidad de ideas propias que, como lo dijo el doctor Rodado, quedaron plasmados en los más de 50 libros que en vida tuvo para escribir. Yo realmente, pues muchas veces me pregunto de dónde sacaba mi padre tanto tiempo para hacer tantas cosas. Y pues ahí tengo también que mencionar que él tuvo la oportunidad de tener a su Manuelita Sáenz a su lado, que es pues mi madre, que como le dice, todavía está en todas sus facultades, siendo parte de la sala general y presidenta, dando los rumbos a seguir en la Universidad Simón Bolívar. Y un hombre que pues no quiero extenderme, pero que pudo darse el lujo de tener muchos apelativos, como ha sido rector de universidad, economista, ecologista, decano, congresista, académico, etcétera, etcétera, pero sobre todo un humanista que nos dejó un legado con sus enseñanzas y con su vida y con su obra. No quiero extenderme a razón del tiempo, pero quiero terminar diciendo que algunas de las frases, cuando el doctor Rodado ahorita tomó uso de la palabra, se me vinieron a la memoria, pues estos momentos son difíciles, pero son proclives también a que se nos onnubile la mente con los recuerdos. Él decía: a los pueblos no les molesta tanto la pobreza como la desigualdad. Y un país no es rico porque tenga piedras preciosas, ni diamantes, ni esmeraldas. Es rico cuando cumpla la sagrada misión de educar a los hijos de su pueblo. Muchas gracias. Señor director de la Academia Colombiana de la Lengua, don Eduardo Durán Gómez. Señor rector de la Universidad Simón Bolívar, doctor José Consuegra Bolívar. Don Carlos Rodado Noriega, miembro honorario de esta academia. Invitados especiales, señoras y señores. Ante todo, José Consuegra Higgins fue un maestro en el pleno sentido de la palabra, por lo cual se le pueden aplicar expresiones para describir la noble misión del profesor y la actividad docente. Comillas: el magisterio es la entrega y el goce. Todo tiempo disponible es poco en el propósito de responder adecuadamente al educando. El profesor hace de la confianza depositada un compromiso sublime. Cierro comillas. En verdad, fue siempre un maestro. Lo fue en su adolescencia, cuando fungía como periodista, como director de periódicos en el Colegio San José de Barranquilla, ciudad a donde regresó, aún antes de recibir su título universitario, para dictar clase en varios colegios de bachillerato, en uno de los cuales conoció entre sus alumnas a Anita Bolívar, su futura esposa. Lo fue en la Universidad Nacional de Bogotá, donde maestros de la talla de Antonio García y Gerardo Molina lo orientaron para su posterior ejercicio en la cátedra, como lo fue también en distintas universidades nacionales y extranjeras, especialmente en América Latina, por el reconocimiento universal que se le hacía como pensador latinoamericano, pionero de una teoría original, auténtica, la teoría de la dependencia y el subdesarrollo estructural. Pero fue en Cartagena donde inició en firme su carrera como profesor, si bien antes había hecho, durante su exilio en Venezuela, algunos pinitos con el apoyo de amigos intelectuales de ese país, solidarios con sus ideas de izquierda socialistas. Llegó a la Escuela Naval, por más señas,
se había ganado el concurso para dictar la cátedra de Economía de Guerra en plena dictadura del general Rojas Pinilla, cuyos fieles representantes en la ciudad amurallada impartieron la orden de expulsarlo cuando el joven maestro se sumó a la comitiva que daba la bienvenida en el aeropuerto a Carlos Lleras Restrepo, jefe del liberalismo en la oposición. Después vino la Universidad del Cauca, hacia 1958, cuando el decano de la Facultad de Derecho seleccionó de todo el país a un grupo de tratadistas y exmagistrados, entre quienes incluyó a Consuegra por su creciente prestigio nacional y en particular por su amplio informe sobre la economía de Barranquilla, el mismo que más tarde le abrió las puertas para dirigir la planificación regional en Colombia desde las flamantes oficinas de planeación nacional. Durante los años 60 volvió a la ciudad heroica como profesor de la Universidad de Cartagena. Fueron 10 años decisivos también en su formación intelectual, más aún cuando era la época de enorme agitación política en América Latina, teniendo como epicentro al mundo universitario tras la rebelión estudiantil de París en 1968. Fue cuando le ofrecieron, a comienzos de los años 70, la rectoría de la Universidad del Atlántico, el más importante centro educativo de su tierra, del departamento cuya capital es Barranquilla, donde residió hasta su muerte sin abandonarla siquiera cuando le hicieron ofertas similares para regir los destinos de la Universidad Nacional de Colombia o la Universidad Libre en Bogotá. Entró allí, además, por el clamor unánime de profesores, estudiantes y personal administrativo, quienes veían en él a un académico de primer nivel, solidario con las ideas revolucionarias del momento, aunque era más bien uno de sus promotores, en cuyas manos, con esa profunda vocación docente a que aludimos, asumiría el liderazgo en la costa caribe y el país. Fueron días de gloria. Allí llegó también Jorge Artel, el poeta negro de Colombia, a quien vinculó para dirigir las actividades culturales, aquellas que se tomaron de inmediato por asalto a las aulas, con bailes folclóricos, debates ideológicos, publicaciones de todo tipo, recitales de poesía y presentaciones de grupos de teatro, principio acaso de una revolución cultural que muchos consideraban el comienzo de la revolución social para instaurar el reino de la justicia y la igualdad entre los hombres. Esto duró poco, sin embargo, apenas un año. Lo cierto es que las autoridades oficiales, con el gobernador a la cabeza, temían que la revolución comunista estallara en las calles de la ciudad como consecuencia del polvorín encendido en la antes tranquila Universidad del Atlántico, a donde no tardaron en llegar las tropas para sacar por la fuerza, con armas, bolillos y gases lacrimógenos, a tantos elementos peligrosos animados por el maestro Consuegra Higgins. Allá en el parque, al frente del Palacio de Bellas Artes, nos refugiamos. Recordaría después, mientras denunciaba que la represión militar lo obligó, paradójicamente, a crear su propia universidad para hacer realidad el sueño de las familias pobres de su región por darles educación superior a sus hijos. Corría el año de 1973, cuando la Universidad de Simón Bolívar abrió sus puertas. En Barranquilla, todos conocían a la Universidad Simón Bolívar como la de Consuegra, y lo fue desde su creación en una casa alquilada del tradicional barrio El Prado, el mismo que el niño Joche, como lo llamaban en su infancia, recorría con admiración, con los ojos aterrados frente a las elegantes mansiones que contrastaban con las modestas viviendas de Isabel López, un pequeño corregimiento de Sabana Larga, tras llegar a la ciudad en su adolescencia. Desde entonces, el espíritu bolivariano se paseaba por los salones de clase, los patios y jardines, los auditorios o salas de conferencias, la biblioteca y la cafetería, o en definitiva, por los diferentes edificios que fueron apareciendo con el paso del tiempo
prueba del continuo proceso de expansión que era fruto del entusiasmo, del adecuado manejo administrativo y, por qué no, de la ayuda divina como justo reconocimiento a la acción desplegada en favor de su pueblo, de los sectores populares de la costa, por el maestro Consuegra Higgins. El libertador Simón Bolívar fue guía intelectual de la universidad, como lo demuestran el nombre que la identifica, su estatua de cuerpo entero en el edificio central y las frases célebres de su autoría, escritas en muros y paredes, al lado de otras muchas de autores latinoamericanos, profundamente latinoamericanos, como Neruda, Bello y Martí. Lo latinoamericano, pues, siempre estaba presente. Era una universidad levantada en honor a América Latina, a Indoamérica, con el férreo latinoamericanismo de Consuegra y sus aliados, a quienes se les rendía culto en nombre de la teoría propia del desarrollo. Universidad popular, además, que encarnaba los ideales socialistas, aquellos que proclaman la necesidad de democratizar la educación, poniéndola al servicio del pueblo, no la educación elitista para ricos que prolifera en nuestros países. Casa de Estudios del Pueblo, se decía a cuatro vientos, con base en el hecho de que el costo de las matrículas era uno de los más bajos en centros educativos similares, si bien el maestro solía aprobar becas para muchos alumnos de bajos recursos económicos, encabezados por sus paisanos isabelloperos, egresados del Colegio Ana Bolívar de Consuegra. Universidad que encarnaba asimismo el culto a la descentralización por oposición al centralismo, a la asfixiante concentración del poder en la capital de la República, la fría Bogotá que desde tiempos inmemoriales frenaba el desarrollo regional e integral de la nación, que exaltaba la autonomía universitaria reclamada por él en sus libros, que propugnaba por la formación cultural, de ninguna manera reducida a la formación profesional o simple entrega de títulos, y que en tal sentido asumía el compromiso debido de la universidad con la cultura en sus múltiples manifestaciones. Un compromiso que resaltaba su papel fundamental, prioritario, en la transformación de nuestra sociedad para hacerla más justa, más humana, más digna para cada uno de nosotros. Por ello, por este compromiso ineludible con la dura realidad que nos rodea, el maestro se había ido lance en ristre contra la dependencia cultural, reflejada en la repetición como loros de textos extranjeros por parte de profesores y alumnos, mientras se menospreciaba nuestra producción literaria o científica. O contra los propósitos lucrativos, nacidos al hacer de la educación un negocio rentable, propio de numerosos centros de educación superior. La Universidad Latinoamericana debía ser, por el contrario, escenario donde se promuevan actividades culturales como los bailes folclóricos, donde se exalte a los héroes nacionales como Bolívar, donde se estimule la producción intelectual propia, autóctona, y donde se rescaten los auténticos valores de nuestros pueblos, única vía para dar el salto al desarrollo. Es lo que explica por qué en Unisimón o la Simón, al decir de sus estudiantes, estaban el Museo Bibliográfico Bolivariano y la Biblioteca José Martí, al tiempo que se realizaban festivos actos culturales para la presentación de libros y grupos de danzas, acompañados por conjuntos musicales que interpretaban ritmos típicos, cumbia, mapalé, vallenato, en la hermosa Casa de la Cultura, antigua residencia del pintor Alejandro Obregón, de cuya locura juvenil fueron cómplices sus amigos Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio. Y por qué, sobre todo, publicaba la revista Desarrollo Indoamericano, donde Consuegra exponía, igual que otros pensadores latinoamericanos de reconocido prestigio, sus ideas políticas, sociales y económicas, entre las cuales había dos temas recurrentes fijos de la mayor importancia: las críticas al centralismo en lo nacional y a la globalización y el neoliberalismo
en lo internacional. A la extensa trayectoria académica del maestro Consuegra en universidades, con sus numerosos libros que solían ser textos de estudio en diversos centros de educación superior de América Latina y otras regiones del planeta, debemos sumar el hecho de haber sido miembro de 3 importantes academias nacionales: la de Ciencias Económicas, de la que fue fundador y vicepresidente; la de Historia, donde se posesionó con su clásico estudio sobre economistas representativos de la costa Caribe; y esta, la Academia Colombiana de la Lengua, en justo reconocimiento a sus bellos textos literarios, comenzando por su maravilloso retrato autobiográfico en el libro Del recuerdo a la semblanza, obra maestra de nuestra literatura. Fue, pues, un humanista a carta cabal. Aún en su condición de maestro, como profesor universitario, ponía en práctica la debida valoración del ser humano y su afán permanente, indeclinable, para que cada hombre, por humilde que fuera, lograra su plena realización personal a través de la formación de auténticos valores morales e intelectuales. Nada más necesario en su máxima valoración que el conocimiento y el ejercicio de la moral. Era una frase del maestro Consuegra que reflejaba su marcado espíritu moralista y su humanismo, el humanismo socialista y hasta el humanismo cristiano, los cuales en su caso no eran irreconciliables. A su modo de ver, los valores éticos son fundamentales en la vida personal de cada ser humano, en la vida familiar, cuya unidad exaltaba por la sencilla razón de vivirla con intensidad al lado de su esposa Anita, de sus hijos y nietos, y en la vida colectiva. Estos eran los valores por los que propugnaba cada semana en su columna editorial de los diarios El Heraldo de Barranquilla y La República de Bogotá. También exaltaba esos valores morales en la universidad, donde sus intervenciones, limitadas entonces a los actos solemnes en que se hacían actos culturales, eran piezas magistrales de oratoria con profundos mensajes a la juventud en torno a la educación con libertad, la defensa de las buenas costumbres y el civismo como gran líder cívico que era. Sus discursos por momentos parecían sermones con sus acostumbrados regaños, como cuando atacaba la dependencia reflejada en las modas importadas de los países desarrollados, la televisión que había desplazado el amor por la lectura, el libertinaje y la superficialidad que se venía tomando a los medios de comunicación, la idolatría del dinero y la violencia del narcotráfico a diestra y siniestra. Sus valores, en cambio, rendían culto a la amistad, a los libros, a las mejores expresiones de la cultura, a la literatura y en especial a la vida en su conjunto, a la que tanto admiraba con ojos de poeta en la naturaleza y el universo. Sí, el maestro Consuegra era un poeta romántico, con ese romanticismo inspirado en el amor, pero sin el sentido trágico que destruye, que niega la vida. Un romanticismo que le permitía identificarse con poetas como Julio Flores, cuya casa en Usiacurí, donde yacen sus restos, él visitaba con regularidad en peregrinación, que desplegó en su juventud durante sus años mozos. En la novelita cursi que escribió mientras compartía las aulas escolares con García Márquez en el Colegio San José de Barranquilla, y que le acompañaba en las fraternales tertulias con su amigo Artel en el patio de su casa del Paraíso, a la sombra de un almendro. Un romanticismo que en sus últimos días le despertaba la nostalgia cuando miraba hacia atrás y hallaba, entre la niebla de los felices años infantiles, que sus viejos ideales, inspirados en la justicia social, eran aniquilados por la fuerza arrolladora del capitalismo salvaje. El hombre, en su opinión, debe volver a la naturaleza, integrarse a ella, protegerla en lugar de destruirla y convertirla en templo, en lugar sagrado, que sería la efectiva realización de nuestros sueños. Es como si nos dijera a cada momento que el modelo perfecto de organización social
esté en la forma de vida simple, sencilla, elemental de las flores del campo y los pajaritos que alegran la tarde. Muchas gracias.